memoria, un texto hermoso y con un mensaje de gloria. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, noten que esto es hermoso, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?, pregunta el apóstol. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Algo importantísimo en la vida de un cristiano es cómo está nuestro deseo de servir a Dios. Miren, en el cuerpo humano, algo que es importante para la salud de una persona es la temperatura corporal. Es decir, si la temperatura baja de unos 36,5, 37, que es más o menos el baremo, pero baja a 35, a 34, esa persona tiene un peligro de enfermar, porque el sistema inmunológico está descendiendo y por eso también la temperatura corporal ha de bajar. Pero también cuando tiene una fiebre alta, una temperatura corporal alta, pasa de 37 y empieza a subir a 38, 39, 40, ya es una fiebre que está declarando que hay una enfermedad dentro. Cuando el corazón de un cristiano tiene pocas ganas de servir a Dios, es señal de que hay un problema de salud espiritual. Vuelvo a repetir. Cuando no hay un deseo de servir a Dios y por tanto de servir a los demás, es síntoma de que hay una enfermedad espiritual. Porque lo que mantiene la temperatura de nuestro cuerpo, lo que nos mantiene vivo y vigoroso en el Señor, es que tengamos ganas de servir a Dios y servir al prójimo. Y noten que dice el apóstol Pablo, hablando, y ustedes conocen la historia, que el apóstol Pablo escribe esta carta porque ponían en cuestión su ministerio. Él acababa de pastorear durante 3 años y medio, pastorear Corinto, y no pasa ni 9 meses, no sabemos exactamente, pero sabemos que no pasan más de 9 meses. Quizá pasarían 5, 6, 7, 8, 9 meses. El apóstol Pablo tiene que escribir su segunda carta. ¿Cómo es posible que después de 3 años y medio tenga que escribir una segunda carta para defender su ministerio? ¿Acaso en esos 3 años y medio no habían podido conocer la sinceridad y el poder que el apóstol Pablo emanaba? Y él, escribiendo esta carta, tiene que hablarle de lo importante, y aquí va el mensaje de hoy, lo importante que es servir a Dios en medio del problema. Cuando él estaba escribiendo esta carta y estaba hablando de lo importante que es servir a Dios, lo estaba hablando en un tiempo que no era fácil. Porque servir a los demás muchas veces no es idílico. Servir a los demás muchas veces no es fácil. Pero gracias al Señor que Él ha puesto en nosotros la persona del Espíritu Santo para renovar nuestras fuerzas y poner en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y noten que habla aquí el apóstol Pablo y dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, y decía que esto es hermoso, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que está diciendo es que la iglesia del Señor está llamada para que Dios se manifieste en medio de la humanidad. Muchos no van a leer la Biblia, pero quiero decirte que aquellos que te contemplan y contemplan tu actitud y tu testimonio están leyendo una Biblia andante. Tú eres la Biblia que van a leer muchos de aquellos que se encuentran perdidos y se encuentran sin Dios. Muchas veces no hace falta
hermosa escritura para nosotros de valor incalculable. Si hay una iglesia que está dando testimonio con su trabajo y con su servicio de que Dios está en nuestras vidas. Y esto muchas veces no va a ser agradable, pero quiero decirte, siempre que obremos en la voluntad de Dios va a ser efectivo. La iglesia no tiene que buscar aplausos, la iglesia tiene que buscar beneficios. La iglesia no tiene que buscar reconocimiento, la iglesia tiene que ayudar al necesitado. Y yo quiero, para ilustrar un pasaje que siempre que lo leo me emociona, dice en San Lucas, capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Vuelvo a repetir, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando nosotros leemos al apóstol Lucas en su Evangelio y estamos leyendo cómo él escribe, es el único autor de los Evangelios, como explica muchas veces, que escribe cronológicamente. Por tanto, cuando está hablando de este texto que se dirigía a Jerusalén, estaba hablando, en el capítulo 17, que era el final ya del ministerio de Cristo, es decir, que se acercaba o era próximo la crucifixión de nuestro Cristo. Y dice que yendo a Jerusalén pasaban entre Samaria y Galilea, y me llama la atención. Samaria, ustedes saben que eran los enemigos de los judíos. Judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero también Galilea, el lugar donde tuvo que hacer pocos milagros, porque poca gente lo reconocía. Y ahora se dirige allí y se le acercan 10 leprosos. Pero yo quiero que recuerdes yendo Jesús a Jerusalén. ¿Cuántos saben que Dios, y Cristo en este caso, que es Dios encarnado, es omnisciente? Todos lo saben. Vuelvo a repetir, Cristo es omnisciente, porque Cristo es Dios. Por tanto, cuando está hablando el apóstol Lucas, está hablando que Cristo iba a Jerusalén, nos está poniendo situación, recordando que Cristo, que lo sabía todo, estaba en un momento difícil, porque se acababa el tiempo de los aplausos y venía el tiempo de la agonía y de la crucifixión. Venía el tiempo donde se iba a escuchar una de las frases que nosotros, que nos gusta estudiar la Biblia, y los grandes teólogos nunca se ponen de acuerdo, donde él en la cruz dice una frase desoladora, pero al mismo tiempo misteriosa. Él en la cruz tiene que clamar y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Como dice en el griego, Padre, ¿por qué me desamparas? Esa frase él la iba a decir porque iba a vivir algo tremendo y estaba dirigiéndose a punto de ser crucificado. Pero también está en el Getsemaní, lo vemos en un momento crítico de su humanidad, donde orando en el Getsemaní y pidiendo fuerza, dice la palabra que tuvo que venir un ángel para consolarlo, para ayudarle. Y en ese momento donde él está buscando, está intercediendo, vive una experiencia humana que solamente se puede vivir en un momento de estrés y de agonía. La hematridosis, que está hablando de que los vasos capilares, unos vasos muy pequeños, se van rompiendo por la tensión y el estrés, se juntan con las glándulas sudoríparas y empiezan a manar gotas de sangre. Era la tensión que Cristo iba a vivir, iba a pasar, pero en medio de ese conocimiento que él tenía anticipado y de que él iba a vivir una agonía, que él iba a vivir un sufrimiento, iba a ser crucificado en la cruz, pero lo más fuerte, iba a ser traicionado por aquellos que le amaban. Porque hay a veces que duelen más la traición de los que quieres que unos clavos que te se clavan en las manos. Lo iban a llamar, y lo digo con respeto, lo iban a llamar perro judía, iban a estirar de su barba, iban a escupir su rostro, despreciándolo y arrojándolo para que muriese. Y no le permiten morir con dignidad, sino dice la palabra en Hebreos 13, y murió en la puerta de Jerusalén. Eso era una señal de desprecio, era decirle: tu sangre tiene tan poco valor, eres una persona tan despreciable que tu sangre no es digna de ser derramada en Jerusalén, por tanto tienes que morir fuera. Y en esos insultos que él iba a pasar, y yendo a Jerusalén, ahora se le acercan 10 leprosos
Y yo quiero que reflexiones conmigo y meditemos qué ganas hay en esos momentos de servir a los demás. ¿Qué ganas tenía emocionalmente o anímicamente podía tener Cristo de servir? Pero me llama la atención que cuando se le acerca con ternura, con cariño, siendo para nosotros ejemplo de servicio, porque Cristo siempre ha sido para nosotros el maestro por excelencia, Él empieza a hablar con ellos, mira su problema y sana a los 10 leprosos. Y ustedes conocen la historia, solamente uno, y fue el extranjero que vino a darle las gracias. Porque muchas veces podemos ayudar, y cuando ayudamos decimos, bueno, estamos ayudando y les traemos un beneficio, y eso nos impulsa a seguir ayudando aunque lo estemos pasando mal. Pero que tú sepas que a la mayoría, era el 90% de los sanados, van a alejarse y ese milagro no va a producir nada. Porque qué ilusión nos hace cuando estamos derramando nuestras lágrimas para servir a los demás, poder ver al menos que ese trabajo no ha sido en vano. Pero además de que Él iba a sufrir todo lo que acabamos de decir, Él sabía también de antemano que solamente uno de los 10 iba a venir delante del Señor. Por eso, qué importante recordar lo que el apóstol Pablo, también en un momento muy difícil, dolido por lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto, tiene que decirle que nosotros somos el honor del conocimiento. Y él está diciendo, yo no medro el evangelio, yo no traigo un evangelio falsificado, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que estaba diciendo es, por mucho que me critiquéis, yo sigo predicando el evangelio con sinceridad. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos recordar que el mundo no nos puede poner difícil, que pueden venir situaciones y adversidades que pueden venir trayendo dificultades, ánimo en nuestra vida. Pero quiero recordarte, el Espíritu Santo viene trayendo fuerza, pero Cristo nos demostró que en los momentos más difíciles es cuando más tenemos que sacar de esa temperatura corporal que hay en nosotros, que se llama deseo de servir a los demás. Hoy más que nunca necesitamos seguir trabajando para el Señor. Hoy más que nunca necesitamos vivir ese evangelio que el apóstol Santiago nos relata. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Dice, cuidar de la viuda y del huérfano. Es porque en aquel tiempo los más desvalidos de la sociedad eran estas dos clases de personas, las viudas y los huérfanos. Porque la iglesia siempre está presta a ayudar al que más lo necesita. Este es el sentido que va a traer ese olor de Cristo para aquellos que lo quieran recibir. Muchas veces no estarán de acuerdo con lo que prediquemos. Muchas veces no estarán de acuerdo con lo que hacemos. Por eso dice que el olor puede, y noten porque aquí hay una dicotomía o hay algo que choca entre las dos ideas. Un olor, pero que da dos aromas. ¿Se dan cuenta? Dice que ese olor, para los que se salvan, es olor fragante, es perfume. Pero para los que se pierden, es un hedor, es una peste desagradable. ¿Cómo es posible que el mismo olor, según el olfato, cambie de aroma? Porque lo importante del Evangelio no está en que nos aplaudan o nos abucheen, es con qué intención lo estamos haciendo nosotros. El problema de que no nos quiera recibir es un problema personal, pero la iglesia tiene que seguir vigente, fuerte delante del Señor, porque es el tiempo más que nunca de que demos el olor del conocimiento de Cristo a través de nuestro servicio. Pero con esto quiero terminar. Y hago un paréntesis. Miren, muchas veces se critica por el sentido de coger cosas de Roma a la hora de hacer ciertas liturgias. Y yo quiero decir algo, y mis hermanos ministerios pueden colaborarlo, que el apóstol Pablo muchísimas veces utiliza ejemplos romanos para predicar la palabra del Señor.
Y en esta vez lo va a hacer igual. Miren, cuando está hablando de que nosotros somos el olor del conocimiento de Cristo y que esparcimos el triunfo de Cristo a través de nuestro olor, estaba hablando de una ceremonia romana. Cuando se conquistaba un reino, venía el capitán y se le ponía una corona donde iba anunciando a través de esa corona que habían vencido. Venían y cuando iba con su caballo y pasaba por medio de la ciudad y con esa corona que desprendía un olor especial, estaba anunciando que habían conquistado, que habían vencido. Pero para que eso sucediera, tenían antes que ponerle esa corona sobre su cabeza, tenían que pisotear aquellas flores, porque solamente pisándola podían sacar el aroma. Yo quiero decir que nosotros estamos en la cabeza del capitán de capitanes, el capitán del ejército de Dios. Pero para que demos olor es necesario que pasemos por pruebas y tribulaciones, para que a través de en medio de las dificultades sigamos honrando al Señor y de esa manera podamos dar olor al conocimiento de Cristo. Si me podéis acompañar con el piano, quiero terminar con este relato de Cantar de los Cantares. Hoy en un mundo donde hay desilusión, donde hay familias que lo están pasando mal, están buscando algo. Yo quiero recordarte que la iglesia tenemos lo más valioso que hay en este mundo, la bendita palabra de Dios. Pero debemos demostrarlo a través de nuestros actos. Y a mí hay un pasaje que me encanta. Ahora viene una enamorada, una mujer que está entusiasmada, apasionada, enamorada de su amado. Pero no sube de cualquier lugar, no viene de cualquier lugar, está viniendo del desierto. Yo pregunto a la iglesia, ¿qué hay en el desierto? ¿Hay riqueza? ¿Hay fertilidad? ¿Hay alimento? ¿Hay agua? Todo lo contrario. El desierto es un lugar árido, un lugar donde te encuentras serpientes, escorpiones, un lugar donde no es cómodo, donde el sol golpea con fuerza. Pero nota, dice que hay una mujer muy enamorada, que el pueblo se queda mirando y le llama la atención algo. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Hoy más que nunca, la iglesia tiene que ser esa mujer enamorada que aunque pasemos por desiertos, por dificultades, por tribulaciones, por tormentas, aunque pasemos por lugares de dificultad, cuando nos vean aquellos que aún no conocen a Cristo, digan, ¿quién es esta iglesia que en medio de sus problemas sigue alabando a Dios, sigue glorificando su nombre, sigue recostada sobre el pecho del amado? Él es el motivo para que sigamos hacia adelante. ¿Qué les parece si nos ponemos un momento en comunión y damos gracias al Señor? Empieza a orar si el Señor te ha hablado. Si hoy el Espíritu Santo ha venido recordándote algo, es el tiempo de dar. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú hablas en nuestras vidas, porque no te has olvidado de nosotros, porque sigues cuidando. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos y que no se apague en nosotros el deseo de servir. Queremos ser de utilidad en tus manos, Señor. Queremos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Yo quiero pedirte que en medio de la prueba tú pongas en nosotros ánimo, Señor. Quita la desilusión, quita la ansiedad, quita el estrés, y que el gozo de la salvación venga rebundando en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso.